Los juegos independientes o indies toman como fuente de inspiración títulos famosos o aclamados de la historia del videojuego. Tomemos como ejemplo todos aquellos que han pasado por esta sección del canal. Aquapam se basa claramente en la saga Metal Slug y Prototype Aim en las aventuras del bombardero azul, Mega Man. Eso sí, siempre dando un toque distintivo que no lo hagan parecer como simples copias, sino proyectos con identidad propia. Esto sirve como antesala al juego del cual vamos a hablar en esta ocasión, cuyo aspecto visual recuerda gratamente a uno de los juegos más emblemáticos de la era de los 16 bits, el Yoshi Island, pero cuya jugabilidad es radicalmente distinta, dotándole de una personalidad única. Su nombre es Dono's Tale. Acompáñame a descubrir las aventuras de este simpático dragoncito. Sin más preámbulo, comenzamos. Dono's Tale es un juego de plataformas 2D que está siendo desarrollado por Super Item Studios y que pretende ser el juego de plataformas de acción definitivo, según lo argumentan sus propios creadores, y todo eso enmarcado en un estilo que recuerda a los clásicos de 16 o 32 bits de la época. La historia de Dono es muy sencilla. A este animalito le encanta la fruta, pero esta desapareció misteriosamente. Una simple excusa para aventurarnos en una odisea por mundos llenos de detalles, coleccionables y retos. Como ya pueden estar viendo, su apariencia visual es la de dibujos hechos a mano, que recuerdan mucho a los utilizados en el Yoshi Island de Super Nintendo, pero con su propio estilo, incluyendo zonas como ciudades, praderas o bosques. El protagonista es muy llamativo y carismático, además de estar muy bien animado y no desentona con el entorno general del juego. El apartado sonoro también es de excelente calidad. Los efectos de sonido están bien realizados y la banda sonora es muy buena y está acorde con la temática de los escenarios. En lo particular destaco la melodía del mundo 1-4. En cuanto a la dinámica del juego, nuestro protagonista consta de una serie de habilidades que necesitaremos usar convenientemente para sortear los escollos de cada nivel. En la demo estaban habilitadas todas desde un principio, pero no sabemos si en el juego terminado será así o las iremos obteniendo con el transcurso del juego. Estas habilidades las podríamos clasificar en dos grupos, el primero en movimientos de ataque y defensa y el segundo en movimientos plataformeros, por llamarlos de alguna forma. Entre los de ataque y defensa tenemos la bola de fuego, que nos permite acabar con los enemigos o interactuar con objetos propensos a este elemento. La garra, con la que realiza un ataque cuerpo a cuerpo y rompe obstáculos. Y la concha de tortuga, que nos protege y devuelve los proyectiles del enemigo y también rebota encima de ellos sin recibir daño. Y ahora pasemos a las habilidades de plataformeo. El primero es la pluma, que permite a Dono hacer un gran salto estando en el suelo o flotar por unos instantes en el aire. Luego está el rayo, con el cual pasar por sitios estrechos o realizar un salto con impulso, importante si queremos avanzar rápidamente. Y por último, el guante, con la capacidad de escalar paredes, aunque con el inconveniente de cansarse. Todas estas habilidades se pueden cambiar con un botón las del primer grupo y con otro las del segundo. Si juegas con teclado será bastante complicado estar cambiando entre habilidades y luego usarlas, lo que provoca confusión. Con un control es más llevadero. De hecho, el mismo juego te recomienda usar uno, pero eso no lo hace menos incómodo, sobre todo en momentos frenéticos o en los cuales se requiere usar varias habilidades seguidas. Mejor hubiera sido adaptarlos como movimientos de dirección más botón. Por ejemplo, abajo más un botón para el trueno o 2 veces salto para usar la pluma. Además, la demo no permitía configurar los controles. En otro orden de ideas, el diseño de los enemigos lucen bien y son variados. El juego contará con 8 mundos y al final de cada mundo un jefe. A lo largo de las etapas hay esparcidas manzanas y muy escondidas 4 letras que hay que recolectar para formar la palabra Dono. Existen también otras modalidades de juego, como un time trial para pasar los niveles en el menor tiempo posible y Kaizo Dono, que según se deduce por su nombre, serán etapas más difíciles, ya que no está disponible en la demostración. Dono's Tale aún no dispone de fecha de lanzamiento. Se hizo una campaña en Kickstarter, pero no consiguió la financiación, así que toca esperar si consiguen una compañía que les costee la salida al mercado o hacerlo por ellos mismos. En conclusión, un divertido juego de plataformas con una puesta en escena muy bonita, basados en dibujos hechos a mano, y un personaje muy carismático con un conjunto de habilidades que nos hará pensar cuál usar en cada momento. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Dono's Tale?
¿Qué te agrada más? ¿Cómo lucen los gráficos o su simpático protagonista? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, el femenino del dragón es la dragona y el femenino de Dono es la dona. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.